obligación más importante es ser felices. La segunda obligación es hacer felices a los demás. Depresión, ansiedad, incertidumbre, sensaciones que te acompañan día tras día y le quitan valor a tus momentos. Llegó la hora de decir basta, el momento para recuperarte y dejar de sobrevivir, para empezar a vivir con plenitud y alegría. Bienvenido a tu espacio. En confianza con Antonio Chapa. Comenzamos. Los árboles frutales, en especial los cítricos, son propensos a una planta parasitaria que en el pueblo de donde yo soy conocemos como secapalo. Sus raíces germinan poco a poco sobre el árbol. Lentamente sus frutas, sus flores, se van secando y así gradualmente aniquila al cítrico, lo seca totalmente. Cuando escucho a alguien renegar, insultar, maldecir o hasta odiar profundamente a la persona, suelo imaginarme el alma de esa persona como un árbol de cítrico. Un árbol de cítrico en el cual comienza a germinar el secapalo. ¿Y cuál es el secapalo del alma? El odio, el rencor, todos esos sentimientos negativos que sin darnos cuenta nos secan el alma tarde o temprano si no decidimos fumigar nuestro espíritu con el perdón. Estamos comenzando en confianza con Antonio Chapa. Los saluda su amigo y anfitrión Antonio Chapa. Y el tema de esta tarde, bárbaro, la importancia de saber perdonar. Creo que estamos viviendo tiempos donde el mundo ha cambiado totalmente, donde hemos vivido situaciones dolorosas, pérdidas, en general, pérdidas humanas, pérdidas de familiares, de amigos, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas. Sin duda, estas situaciones podrían provocarnos anclajes a sentimientos negativos, como lo dicho anteriormente, el rencor, el renegar de situaciones, el decir ¿por qué a mí? Como te repito, desempleo, fallecimientos, distanciamientos, relaciones, divorcios a causa de todo esto que sucedió por la pandemia, que es encerrarnos a convivir con la familia 24 horas del día, cuando antes a lo mejor solamente era en la noche, en la mañana, el esposo se iba a trabajar y llegaba hasta tarde. Esto ha causado muchísimas disfunciones sociales que realmente nos han dejado una marca. Y es que no estamos exentos, nadie de nosotros está exento de sufrir enojo, rencor, odio cuando llega una situación que nos lastima, cuando una persona nos hiere emocionalmente o físicamente. Nosotros reaccionamos a ese sentimiento, nosotros reaccionamos a esa situación y creo que no estamos exentos hoy de sentir este tipo de cosas, ya que todos en algún momento o hemos sentido o sentimos o estamos experimentando ese odio y lamentablemente reaccionamos de acuerdo a nuestra forma de ser. Hay personas que cuando las ofenden se quedan callados, otros reaccionan a gritos, insultos, a golpes, pero vamos a ir por partes. Primero que nada, debemos de ver ¿qué es esto del perdón, no? ¿Qué es esto que nos incita a decir jamás me voy a olvidar de lo que Juanito me hizo el 30 de octubre de 1988? Hasta la tumba me lo voy a llevar. ¿Qué nos hace decir todas estas frases que nos hacen revivir una y otra vez el agravio que nos hicieron? Personas que viven recordando continuamente, que viven en un bucle temporal mental. Porque están repitiendo y repitiendo en la mente y resintiendo todo lo que vivieron esa mañana del 24 de abril de 1994, ¿no? Alguien los ofendió, alguien les dijo hasta de lo que se iban a morir, los maltrataron físicamente, X cosa les hicieron y las personas cada vez que lo recuerdan, lo reviven y lo resienten.
En ese momento se viene todos estos sentimientos de odio, todos estos sentimientos de, ay, lo quiero matar, pero va a ver, esto no se va a quedar así, nunca voy a olvidarme. No pueden soltar esa situación. Personas que he escuchado que dicen, no, yo no lo voy a olvidar. Es más, hasta lo voy a anotar para que no se me olvide. Y literalmente hasta la tumba se lo llevan. Pero, ¿qué es esto de perdonar? ¿Perdonarse a uno mismo? Pues miren, el perdón es una decisión. La decisión de cambiar conductas autodestructivas por conductas constructivas. Generarme el compromiso de gestionar mis acciones, mis conversaciones y mis pensamientos repetitivos negativos por positivos. El perdón realmente es una liberación del resentimiento, del odio, de todos aquellos sentimientos negativos que nos tienen secuestrados. Quiere decir esto que cuando yo vivo una situación donde yo considero que me están ofendiendo, cuando yo decido perdonar, yo decido liberarme de esos sentimientos que tuve en ese momento. Yo decido liberarme de esas sensaciones que me lastiman, que me amargan, como dije al principio, que podrían llegar a secar mi alma si no las detengo a tiempo. El perdón es esa liberación, es ese regalo que nos vamos a dar a nosotros mismos para dejar de sentir estas cosas negativas. Y es que es muy importante detectar estas situaciones que parecen tan cotidianas, que te hacen sentir estas cosas que no son normales, pero que son muy comunes. Detectar, poder percibir qué está sucediendo, me va a poder dar la oportunidad de distinguir. Primero que nada, en una relación X. La sociedad se basa en relaciones laborales, familiares, sentimentales, entre amigos, todo es una relación. El ser humano es un ser biopsicosocial. Vive en una sociedad donde tiene relaciones por todos lados. Llega a casa, tiene la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, con mamá, con papá, con los hermanos, con amigos, con el jefe, con los compañeros de trabajo, con las personas que voy conociendo en el camino. Cuando voy en el microbús, cuando voy en el automóvil, cuando voy viajando, personas que no conozco y que llego a frecuentar o a tener una conversación con esas personas, me estoy generando ahí una relación. En esa relación sucede un agravio, te hacen daño, percibes que te están dañando. En ese momento accionas, en ese momento tú ves lo que te está pasando y después reaccionas a eso, ¿no? Me está diciendo de cosas esta persona, ¿qué le pasa? ¿Quién es él para estarme diciendo todo esto que me está diciendo? Lo malo de todo esto es que pasa un día y sigues recordando eso que sucedió. Pasa otro y resientes y revives. Pasa otro, resientes, revives. Y caes en este bucle temporal mental que te comentaba anteriormente. Ya no estás viviendo físicamente ese agravio, ya no estás pasando en ese momento, en el momento presente por lo que te hicieron, pero tú en tu mente lo sigues recordando y lo sigues evocando, como si te hubieras cortado y cuando van pasando los días tú sigues lastimándote esa herida, no la dejas sanar. Al estar repitiendo y reviviendo todo eso que te hicieron, tú no dejas sanar, no puedes avanzar y entonces te sientes consumido por odio, por rencor, por ira, por esos deseos de venganza, de darle una lección a la persona que te hizo ese agravio. Yo entiendo que hay de agravios a agravios, ¿no? Hay cosas que pueden ser muy tolerables, desde que te insulten verbalmente o te pueden insultar, agredir físicamente, hasta asesinatos, violaciones, cosas muy, muy graves, ¿no? Depende mucho también de lo que hayas vivido, de la situación que hayas tenido. Pero hoy vamos a darnos cuenta, hoy quiero compartirles por qué el perdón es liberador, a pesar de que la falta, de que el agravio haya sido pequeño o grande según tu percepción. Repito, nosotros estamos con la idea de venganza para darle una lección a esa persona. Y aquí en México nos encantan los refranes, por eso decimos ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero va a haber, hay canciones que nos dicen qué bonita es la venganza. La cultura nos está diciendo a cada rato que la venganza es buena, ¿no?
Solamente en el Chavo del Ocho decían que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Pues sí, es cierto, muy chistoso y nos reímos, pero es la realidad. Pero una vez que nos ofendieron, creemos firmemente que nosotros con esa venganza les vamos a dar una lección. Les vamos a enseñar a los que nos ofendieron, al que me ofendió, lo que no debe de volver a hacer, porque creemos que aplicarle la ley del hielo, que encerrar al hijo en su cuarto cuando nos hizo enojar, castigarlos, que el darle con el látigo del desprecio, todas estas cosas que nosotros hacemos como castigo para esa persona, le va a enseñar a esa persona a que no lo debe de volver a hacer. Y lo peor es que nos hacemos prisioneros de todo esto. Vivimos pensando en ese agravio, vivimos pensando en la situación que nos causó ese dolor y que traemos arraigada aquí en el pecho. Lo peor de todo es cuando tenemos un rencor, un odio contra otra persona y todos los días amanece y estamos aventando una letanía de ojalá que se le pudra allá abajo a ese que me engañó, cómo no se muere el infeliz y tantas cosas. Y mientras uno se está revolcando y revolviendo en ese jugo de sentimientos negativos, el otro tal vez ni siquiera sabe qué está pasando. La otra persona anda feliz, anda tranquilo, sin siquiera percatarse de todo lo que estás diciendo, ¿no? Hay una frase muy llegadora que dice: el odio es un veneno que te tomas tú mismo creyendo que le va a afectar al otro. Y eso es lo que sucede con estos sentimientos. El antídoto es eso, el perdón. Es la liberación de esas cadenas. El perdón es para mí, es mi libertad. El perdón no es para el otro. Aunque yo otorgue el perdón, es liberador solamente para mí. Esa es la importancia de saber perdonar. Ese poder, ese don de soltar eso que te lastima. Pero, ¿por qué no podemos perdonar? Hay muchas razones que vienen a mi mente por las cuales no podemos perdonar, ¿no? Y una de ellas, la primera de ellas que te comparto, es una razón cultural. Hay una frase que dice: errar es humano, perdonar es divino. Creemos que el perdón es solo y exclusivo para deidades. Que te perdone Dios porque yo no puedo. Yo te disculpo, no pidas perdón, que yo no soy Dios, yo no te voy a perdonar. Y demás cosas por las cuales creemos que perdonar es exclusivo de Jesucristo. Y no es así. Realmente no es perdonar, no es de Dios solamente. Perdonar no es de santos. Perdonar es un acto propio, una decisión que nosotros tomamos, repito, para liberarnos de esas cadenas. Lo malo viene cuando, aparte de que traes el rencor, aparte de que no has perdonado, traes todos esos sentimientos dentro de ti, viene otra persona y dice: pero es que deberías de perdonarla. Mira, es tu mamá, al rato te vas a arrepentir cuando llegue a faltar. Y encima de que te sientes mal, eres el malo de la historia. Se vale tener esa duda, se vale estar sin perdonar, claro que sí. Lo que no se vale es vivir eternamente con ese rencor, porque obviamente debemos de tener un lapso en el cual nosotros debemos de asimilar todas estas cosas, ¿no? Otra de las razones por las cuales no perdonamos es que lo tomamos de manera personal. Y aquí ustedes van a decir: ¿cómo no va a ser personal si a mí me está ofendiendo, si a mí me insultó, si a mí me pegó, a mí me hizo lo que quieras que te haya hecho, ¿no? Pero realmente no es personal. Te voy a dar un tip, algo muy bueno que a mí me ha servido para no tomarme las cosas personales. Y es el quitarte de la ecuación. Cuando digas: es que mi jefe me gritó, es que mi jefe me maltrata, es que mi mujer me saca de mis casillas, es una persona loca. Cuando tú te quitas de la ecuación, las cosas cambian. No es lo mismo decir: mi esposo me gritó, a decir: mi esposo gritó. No es lo mismo decir: mi pareja me maltrata, a decir: mi pareja maltrata. Quítate de la ecuación para que dejes de tomártelo personal. Es una ayuda. No son
pastillitas mágicas, no es magia todo esto porque lleva un proceso. Pero cuando tú poco a poco entiendas que el cerebro está alerta y escucha todo lo que te vas diciendo y todo lo que le vas diciendo a los demás, te vas a dar cuenta de que las cosas cambian cuando tú te quitas de la ecuación. En el momento no entendemos que la persona que nos lastimó está actuando desde su realidad, desde su verdad. Para él o para ella en ese momento fue lo correcto. No te lo tomes personal. Si tuviste una pareja, si tuviste un jefe que te maltrataba, que te pedía las cosas de un modo incorrecto, de un modo inhumano, piensa que lo mismo hubiera podido hacer contigo o con otra persona que hubiera estado en tu lugar en ese momento. No es tu culpa, no dependió de ti. Pero en ese momento, cuando te está sucediendo, dejas de ver la posible lección que te da esa vivencia y comienzas a enfocarte solo en ti, tratando de buscar la falta o la maldad en el otro. Entonces, al olvidarte de qué pudiste haber aprendido, te enfocas más en la acción, lo que sucedió y lo que tú interpretaste como una ofensa. Por ello, te lo tomas personal. Si te enfocas en ¿para qué? En vez de preguntarte por qué, las cosas van a cambiar. ¿Cómo reaccioné ante esta situación? ¿Qué debo de aprender de mí? ¿Para qué me pasó esto? Y entender que hay muchos casos en que el otro no tiene la culpa o no lo hizo voluntariamente, ya que muchas veces las cosas se hacen por incompetencia. Tomemos el caso de los padres. Generalmente tienen actitudes con nosotros como hijos que a veces nos pueden parecer ofensivas, agresivas, incomprensivas y nosotros no entendemos, creemos que es rígido porque es un maldito, porque nos odia, pero no, esta persona puede estar actuando así porque está en la ignorancia. La idea de decir yo quiero lo mejor para ti es por tu bien, desde su realidad está diciendo que es por tu bien y él está creyendo firmemente que las acciones que estás tomando para corregirte son las mejores. Lo está haciendo desde su experiencia o si tú quieres desde su inexperiencia, porque una cosa es ser padre y otra cosa es tener hijos. No es lo mismo educar. Es un ejemplo de cómo muchas veces no es premeditado. Y lamentablemente le echamos la culpa a ellos, o al que me ofendió, o al que me lastimó, a la situación en general. Nos convertimos en víctimas circunstanciales. Pues sí, es que cómo no, pues si a mí me gritó, me trató así, me trató tan mal, pobrecito de mí. Él lo planeó, no me amaba, ya planeaba que me iba a engañar desde que comenzamos. Le caigo gordo, por eso me hizo eso. ¿Has escuchado esas frases? Otra de las razones por la que no podemos perdonar es la creencia que tenemos de que perdonar es olvidar. Y no es así. Perdonar no es olvidar. Perdonar no es negar las emociones. Perdonar no es estar de acuerdo con el otro. Perdonar no libera al otro de su responsabilidad. Y permíteme explicarte cada una de estas creencias que tenemos. Perdonar no es olvidar. Muchas personas creen que si perdonan el agravio o la ofensa de alguna persona o de alguna situación, van a seguir todo normalmente. Van a continuar con la relación, van a continuar con lo mismo que venía sucediendo y no es así. El perdonar no es lo mismo que olvidar. Porque si nosotros olvidamos, olvidaríamos la lección que aprendimos. Cuando nosotros perdonamos, también influye mucho en que nos ha llegado a la mente, a la vida, esa iluminación. El ver, caray, aquí viví esto y aprendí esto. Aprendí tal cosa. Si nosotros olvidamos, olvidaríamos también ese aprendizaje. El perdonar no es olvidar y se refiere a que nosotros podemos recordar la situación, enfocarnos en lo que vivimos y entender para qué lo vivimos sin que me vuelva a afectar y sin que vuelva a resentir todo eso vivido, sin que los sentimientos negativos me ataquen
y secuestren mi espíritu, mis sentimientos, mi alma. Por eso perdonar no es lo mismo que olvidar. Perdonar, repito, también no es negar las emociones. Me pasó tal cosa, me hizo sentir tal cosa, no lo olvido, pero ya no las estoy reviviendo. Tal vez parece muy repetitivo esto que te estoy diciendo, pero es importante puntualizar el por qué perdonar no tiene que ver con nada de esto. Y aunque es una línea muy delgada, hay que puntualizar el por qué no lo es. Perdonar no es estar de acuerdo con el otro. Yo te perdono por lo que me hiciste, yo te perdono por el maltrato que me diste, por aquella circunstancia en la que tú me pusiste. Te perdono por todo esto, pero no quiere decir que esté de acuerdo con tus razones. Es más, puedo entender hasta por qué lo hiciste. Puedo entender tu postura y puedo entender lo que te orilló a creer que era lo correcto. Pero no estoy de acuerdo contigo. Entiendo lo que hiciste, mas no estoy de acuerdo. Y perdonar no libera al otro de su responsabilidad. Un ejemplo, puedo tener un hijo, un hermano al cual atropellan y perdono al que atropelló a esa persona, mas no quito los cargos, mas no quito esa consecuencia que él va a tener, que él va a pagar. Y no porque siga yo odiando ni porque yo quiera que le pase algo malo, sino porque cada acción tiene una consecuencia. Por eso repito, perdonar no libera al otro de su responsabilidad. Yo te perdono, yo me libero de tener este odio constante de saber que atropellaste a mi ser querido, que tú fuiste el que pasó a traer a mi hermano, a mi hijo, que tal vez quedó hasta mal, que se fracturó una pierna. Te perdono, yo me libero de todo eso que estoy sintiendo, pero las consecuencias de tus actos las vas a tener que afrontar. Entonces creemos que perdonar es olvidar, negar emociones, estar de acuerdo y eximir al otro de la responsabilidad de lo que va a suceder. No es así. Perdonar es aceptar lo que pasó, dejar de resistirlo, porque ya no lo puedo cambiar. No significa que necesariamente continúes con la relación. Y te repito, puede ser relación de cualquier tipo, relación marital, relación de novio, relación de amigos, de trabajo, compañeros de trabajo, con el jefe. Puede ser una relación que tengo con una persona con la que me he frecuentado todos los días cuando voy a hacer ejercicio y me la encuentro ahí en ese mismo lugar y cometió algo que yo interpreté como una falla, como una ofensa. No quiere decir que al perdonarlo yo siga en la relación. Otra de las causas, hablando ya en relaciones, es que no podemos perdonar porque la ofensa sigue sucediendo constantemente. Quiere decir que con mi esposo he vivido varias cosas, me ha engañado, lo he perdonado, me ha vuelto a engañar, me ha vuelto a pedir perdón y sigue con la misma conducta. No es congruente con lo que dice y hace. Por un lado está pidiendo perdón, no lo vuelvo a hacer, por el otro está haciéndolo. Entonces esa ofensa sigue sucediendo, tiene una constante. En ese momento debemos de decidir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sigo en esta relación o mejor digo adiós? Porque ya he perdido la confianza, porque no sé qué hacer. Y en este caso, lo mejor que puedo hacer es lo siguiente. Si tú no tienes la idea, si quieres seguir adelante, pues primero que nada debes de hacer un reclamo. Pero no te estoy hablando de un reclamo con gritos, con insultos, no. Te estoy hablando de un reclamo consciente, un reclamo que evoque el diálogo. Pero le llamo reclamo porque en él vas a exponer el tema y el punto de lo que te está sucediendo, cómo estás interpretando la falta de esa persona y sobre todo, que tú vas a decir cómo te está haciendo sentir. ¿Sabes qué? Tu comportamiento, el hecho de que llegues tan tarde, el hecho de que llegues con colorete en la camisa, el hecho de que tengas la actitud que tengas, me está generando frustración, me está generando miedo, me está generando depresión, me estoy sintiendo así. Y se vale en esa conversación, en ese reclamo consciente, preguntarle qué es lo que le está sucediendo, por qué está haciendo las cosas de esa manera, preguntarle qué está pasando, pedir una explicación que te ayude a ti a discernir
si quieres seguir o no quieres seguir. Claro, ver si la persona está dispuesta a continuar también con eso, porque si no, en ese caso lo mejor es decir adiós y tomar tu distancia. Después de haber hecho este reclamo, después de haber hecho esta aclaración con tu pareja, con la persona involucrada, te recomiendo que generes un acuerdo para poder recuperar esa confianza. Porque precisamente cuando vivimos una situación de este tipo, lo primero que se pierde es la confianza. Y el perdón de la pareja busca eso, busca que vuelva a ser lo mismo que antes. Pero cuando tú pierdes la confianza, ya no hay credibilidad. La sinceridad de la que tú creías que la otra persona poseía se pierde. Ya no tiene coherencia. Como te dije, la coherencia es hacer y decir lo mismo, ir en una sola dirección, no en direcciones opuestas. Y sobre todo ya no ves ese involucramiento, ya no ves a esa persona con ganas de hacer lo que antes hacía. Y cuando se ha perdido la confianza, cuando se ha perdido todo eso que antes los unía, pues es mucho mejor preguntarte, ¿sigo adelante? O mejor, digo adiós. Porque tomar la distancia a veces es lo más sano. Cuando nosotros no sabemos qué es lo que estamos viviendo a ciencia cierta, hacia dónde ir, y que estamos generando constantemente estos cambios de ánimo, estos arrebatos por culpa de esa situación que nos está haciendo daño. No te despegues, continuamos en Confianza con Antonio Chapa. Estamos tratando el tema del perdón, la importancia de saber perdonar, cómo afecta y cómo influye en tu vida diaria vivir sin este don del perdón. Continuamos. Estás en Confianza con Antonio Chapa. Recuerda, todo depende del cristal con que lo miras. Continuamos. Viktor Frankl, un neurólogo, psicólogo reconocido austriaco, platicaba en alguna ocasión sobre lo que vivió en el campo de concentración, en distintos campos de concentración nazis donde él vivió. Cuando por fin fueron liberados, se reunía casualmente con compañeros que habían estado ahí en el campo de concentración. Y cada quien platicaba las vivencias de lo que sucedió, de cómo vivieron toda esa situación. Uno de los compañeros de Viktor Frankl decía: yo no voy a descansar hasta encontrar a todos los nazis y llevarlos a juicio, porque tienen que pagar por todos esos crímenes que están haciendo, porque cada día recuerdo perfectamente. Y le contestó Viktor Frankl: oye, tranquilo, ¿te estás dando cuenta que si ya salimos del campo de concentración, tú sigues todavía prisionero? Prisionero en esos sentimientos, prisionero en esas tendencias de odio a algo que ya pasó, que ya sucedió. Y precisamente nos sucede a todos en algún momento. Vivimos prisioneros de eso que sucedió. Vivimos en el pasado pensando y resintiendo todo lo que me hizo, y vas manejando y vas en la calle y vas pensando: desgraciado, ahora sí va a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena. Cuando lo veas se lo tengo guardado. Te pregunto, ¿de qué te sirve? ¿Qué ganancia tienes positiva de llevar ese rencor acumulado, de aferrarte a ese pasado, de aferrarte a esa situación que viviste, que te frustró, y que no contento con que ya te frustró y te lastimó, tú sigues recordando para revivir esa frustración y para revivir todo eso negativo que te causó, quedándote prisionero de esos recuerdos? La Madre Teresa de Calcuta decía: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos,
no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió. Frase muy reflexiva, una frase que me encantó desde el momento que la leí. Estamos tratando el tema del perdón, estamos tratando la importancia de saber perdonar, ya que cuando no perdonamos estamos arraigados a ese pasado. Realmente no entendemos muchas veces que nuestro cuerpo vive aquí, en el hoy. Físicamente estamos viviendo el hoy, pero tu mente, ¿en dónde anda? ¿En el pasado o en el futuro? Cuando estamos hablando de esto que es el perdón, cuando estamos hablando de estas situaciones que nos generan odio, rencor, etc., estamos hablando de que sigues viviendo en el pasado, sigues resintiendo, reviviendo, y entre menos aceptes, menos vas a poder perdonar, más te va a estar doliendo. Y permíteme compartirte unos tips, unos pasos que debes seguir si quieres alcanzar el perdón. Primero que nada, debes de tener empatía. Repito, es difícil porque hay de agravios a agravios. No es lo mismo, como hace un momento te dije, que me dé una cachetada una novia y que le guarde rencor por ello, a la pérdida de un hijo en manos de un asesino, en manos de un ladrón. No es lo mismo, pero tienen en común algunas cosas que ahorita, si me lo permites, te lo voy a contar. Primero es tener empatía. Ver el tipo de historia que ha tenido la persona que me agredió. ¿Por qué se comportó de ese modo? Acuérdate que detrás de una persona conflictiva existe una historia difícil. Y muchas veces cuando cometemos el error que lastima a otra persona, lo hacemos creyendo que en el momento es lo correcto, como bien te lo dije. Pero depende muchísimo de la historia que yo tuve, de la niñez que tuve, del tipo de padres que tuve también en mi infancia, de las personas que me rodearon a lo largo de la vida. Todo eso te va forjando y te va llevando en un camino por el cual tú decides cómo comportarte dependiendo de eso que viviste. Ten empatía con lo que sucedió. Intenta entender por qué lo hizo, por qué sucedió lo que sucedió. No quiero decir con esto que sepas el porqué real de las cosas, porque si te asaltó una persona y le guardas un rencor porque te maltrató, porque X o Z, a lo mejor no lo vas a volver a ver, a lo mejor no vas a volver a saber de esa persona, o se va a la cárcel, no puedes platicar con él, no quieres platicar con él. No te estoy pidiendo que hagas esto, te estoy pidiendo que tú te imagines, te cuentes a ti mismo una historia de por qué crees que sucedió. El siguiente punto importante es aceptar lo que no puedes cambiar, porque ya sea que Juanita me quitó al novio o que perdió un familiar por un asesino, el punto más importante, la razón más importante, es que no puedo cambiar eso que pasó, porque ya pasó, ya quedó atrás. Y así me revuelque y así grite y así vaya y mate a la otra persona, que esperemos no acciones de ese modo, porque te espera la cárcel, te esperan muchísimas cosas negativas y te estás convirtiendo en el mismo ser de lo que se fue, ¿no? Pero así mates a esa persona, así tengas esa venganza, nada va a cambiar lo que ya pasó. Y a pesar de que creas que te va a liberar un poco esa acción que tuviste, no es así. Lejos de liberarte, te va a traer una carga más pesada que a la larga te va a aplastar. Entender que lo que sucedió ya no está en tus manos, ya no puedes cambiarlo, te va a dar el paso a poder soltar. No hay mejor arma contra esas situaciones que la aceptación. Viví esta situación, pasó esto, reaccioné de un modo incorrecto, la persona que me hirió, que me agredió, reaccionó de un modo incorrecto, ya sucedió, ya no está en mis manos hacer nada. Y puedo optar
por revivirlo todos los días, por estarlo pensando, por estar maldiciendo, por estarme amargando, o puedo aceptar que no lo puedo cambiar y seguir con mi vida, seguir adelante con lo que tengo y sobre todo con el aprendizaje que me dejó. El siguiente punto es entender que el perdón es un regalo para mí, no para quien me ofendió o para la situación. Porque muchas personas dicen, este cuate que me hizo tal cosa no se merece mi perdón. Pues no, el perdón no es para esa persona. El perdón es un regalo que te estás haciendo a ti mismo. Como ya te lo he estado repitiendo en todo este capítulo, el perdón es ese regalo que te das para liberarte de esos sentimientos, para ya no sentir esas ofensas, para no sentir ese rencor, esa rabia, como dice la frase de la Madre Teresa de Calcuta. El perdón no es para la otra persona, el perdón es para mí, es mi liberación. Es muy importante que hagas catarsis. Y ese es el siguiente tip, el siguiente punto que te recomiendo. ¿Qué es la catarsis? Son ejercicios de liberación. Platícalo, externalo, como te lo he estado diciendo capítulo tras capítulo. Siempre que tengas un problema, háblalo. Si no tienes con quién hablarlo, escríbelo. Háblalo solo. Cuéntaselo al viento, pero sácalo, llora. No puedes seguir guardando todo ese rencor dentro porque te va a pudrir el alma. Es válido que cuando pase llores, grites, patalees. Si en el momento a lo mejor hasta dijiste groserías, pues ya, te repito, no te castigues tú solo. Entiende que ya pasó y te sirvió, porque fue una catarsis, fue algo para soltar esa válvula. Nosotros los seres humanos somos como una olla express y toda esa presión que se va acumulando la tenemos que soltar, porque si no llega el momento en el que explota, llega el momento en el que simplemente todo se va al carajo, arremetes contra todos y después te arrepientes. Por eso es mucho mejor liberarla gradualmente y tener un cierto control de lo que estás haciendo. Te recomiendo, te vuelvo a repetir, que lo escribas, que lo llores, que lo grites, que lo externes, que quemes esos papeles después de que hayas escrito cómo te sentiste, lo que sucedió, pero que lo saques. Esa es la catarsis, la liberación mediante ejercicios de platicarlo, ejercicio de escribirlo, ejercicio de gritarlo, de hacer berrinche. Se vale. Claro que se vale, como siempre te lo he dicho. Lo que no se vale es quedarte en ese punto durante mucho tiempo. Siguiente punto. Procura buscar la enseñanza. Es lo que te he estado diciendo a lo largo del programa y es no preguntarme por qué a mí, por qué me sucedió, por qué si soy buen esposo, por qué si soy buen trabajador, por qué si soy buen cristiano, por qué me lo hicieron a mí. Mejor pregúntate, ¿para qué lo viví? ¿Qué pude aprender de mí ante esa situación? ¿Cómo tuve que reaccionar? ¿Cómo reaccioné? ¿Qué fue lo que no estoy viendo para lo que me está preparando esta situación? ¿Qué es lo que me está regalando todo esto? Y por último, sé agradecido en lo que estás viviendo. Agradece una vez que hayas encontrado el para qué, agradécelo. Porque si te ofendió una persona, si tú lo interpretaste como ofensa, es una enseñanza, es un maestro que te está preparando para algo más en la vida. No porque venga algo peor, sino porque para la siguiente ocasión que pueda venir algo similar, tú ya vas a tener esa experiencia, esas herramientas de poder afrontarlo. Es muy importante. Y te quiero explicar por qué todo el programa ha estado diciendo que tú interpretaste que te ofendió. Y tiene que ver directamente con el no tomárselo personal. Nosotros generalmente entendemos las cosas vistas desde nuestra experiencia. Y lo que para uno es bueno, para otro es malo. Como el ejemplo, no tiene el mismo valor el dinero para una persona o para otra dependiendo de su situación. Una persona con dinero en el desierto no hace nada, no le sirve de nada. Ahí le sirve agua, comida, sombra. No es lo mismo para una persona que tiene sed, que tiene hambre y que está en la ciudad. El dinero le va a servir, pero por supuesto.
Lo mismo nos sucede con todas estas actitudes, con todas estas situaciones. Hay personas que dicen, hablan sin pensar y ni siquiera están dirigiéndose a ti, a tu persona. Pero la forma en la que tú lo interpretes, la forma en la que tú lo estás interpretando, es la forma en la que tú vas a reaccionar. Por ello te digo que a veces nosotros solo interpretamos que nos ofendieron cuando en realidad las personas ni siquiera se están dando cuenta de ello. Por eso hazte cargo de tus ideas, de tu forma de ver la vida. Y como te dije, sobre todo, agradece. Y por último te quiero compartir un decreto. Un decreto es una frase, una sentencia que al repetirlo va a tener un efecto que va a impactar en tu forma de ver, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu realidad. El decir, chin, a ver si hoy no me va mal, a ver si este día no me sucede algo. Eso es un decreto, lo estás diciendo y no quiere decir que vaya a suceder, pero tanto lo repites que te sucede. Algo así como la ley de atracción. Por eso es importante cuidar lo que dices y te regalo este decreto. Me perdono y te perdono por esa situación que interpreté como ofensa tuya. Hoy tomo la decisión de no regresar al pasado. Hoy dejo ir el rencor, el odio y sobre todo, hoy decido ser libre de este sufrimiento. Repítelo cada día, todas las mañanas, todas las noches, o el decreto que tú quieras liberándote, pero repítelo. Porque como dice el doctor Alex Day, empieza actuando y terminarás creyendo. Tanto lo vas a decir hasta que te lo vas a creer. De eso se trata el decreto, de ayudarte. Y al igual que este programa, es para ayudarte, para hacerte comprender que no estás solo, que estás viviendo una situación que muchos han vivido y que han superado. Te agradezco tanto el que hayas escuchado esta emisión hasta el final. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Yo soy tu amigo Antonio Chapa y nos vemos en la próxima emisión en Confianza con Antonio Chapa. Gracias, hasta la próxima. En tus manos está el cambiar la visión de tu mundo. Escuchaste En Confianza con Antonio Chapa. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Te esperamos en el próximo capítulo. Si te gustó el contenido, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de todos mis videos.